¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal, queridos espías de la verdad? Aquí estamos un fin de semana nuevo con nuestro resumen semanal de las noticias, de las reflexiones. Hemos tenido muchas noticias esta semana, como todas las semanas se sucede cuestiones de una u otra índole. Y bueno, también hemos tenido el miércoles nuestro programa con un tema complicado, el bullying, el acoso escolar. El acoso en general, solo que en el ámbito escolar pues es mucho más duro, con la presencia de José Manuel y el padre de Kira, que creo que hicimos un programa bonito, serio, y con la presencia, los que lo hayáis visto, de los dos grandes doctores, Gaona y Martín Moreno. Bueno, creo que hicimos un trabajo serio y hoy aquí estamos para seguir haciendo cosas para vosotros, ¿no? Con este nuevo resumen. Aquí estoy con mi taza recuerdo de Spy on the Web y procuraremos con el tiempo ir haciendo cosas de estas para nuestros seguidores, igual que hemos hecho para nuestros espías de la verdad. Hemos mandado la obra de Amador Sevilla y esta semana ya tenemos ganadores de los 4 libros que nos ha dado Pedro Baños, que sepáis que os los va a enviar el mismo dedicados, ¿vale? Lo que pasa es que tendrá que ser después de Semana Santa. Y nada, espero que os guste este nuevo resumen. Hemos tenido también ayer viernes la entrevista con Marashi. Os recomiendo que la veáis, es un tipo estupendo y que esperemos que triunfe en la canción, ¿no? Y el domingo tendremos Territorio Viajero Live con una nueva aventura por España. Así que nada, vamos trabajando para vosotros, para que tengáis contenidos de interés, y este es uno nuevo, nuestro resumen de esta semana. 3 meses, cientos de miles de israelíes han salido a las calles de todo el país para protestar contra los cambios en el sistema legal de Israel que, según algunos, amenazan los cimientos democráticos del país. En esencia, la reforma judicial le daría al Parlamento israelí y, por lo tanto, a los partidos en el poder más control sobre el poder judicial de Israel. Los cambios serían las reorganizaciones más significativas para el poder judicial de Israel desde su fundación en 1948, desde cómo se seleccionan los jueces hasta qué leyes puede decidir la Corte Suprema e incluso otorgar al Parlamento el poder de anular las decisiones de la Corte Suprema. La primera la hemos titulado ¿Qué está pasando en Israel? Israel siempre está en el candelero por sus fricciones con todos sus vecinos. Yo creo que se ha enfrentado a todos los que le rodean, no creo, estoy seguro, y sus fricciones, sobre todo con Palestina, de las que estamos constantemente al tanto, además de su posición de enfrentamiento permanente con Irak, ¿no? Pero esta vez no vamos a hablar de esto, no vamos a hablar de cuestiones de geopolítica, sino de que Israel está sufriendo manifestaciones multitudinarias. ¿Y por qué, queridos espías de la verdad? Bueno, porque han tratado de sacar adelante una modificación legislativa para dar más poder al legislativo y reducir el poder al poder judicial. Esta tramitación ya ha provocado muchas manifestaciones en el país, pero parece que el gobierno no quiere atender a ellas, ¿no? La conclusión ha sido que Israel se ha dividido en dos bandos y la división social y la fragmentación es muy grande. Parece mentira que los políticos nos lleven a este tipo de situaciones, porque además, ¿cómo alguien puede intentar atentar contra la base del sistema democrático, que es la división de poderes? Y además atentar tan descaradamente, sin ocultarse. La última manifestación ha sido multitudinaria, porque
el primer ministro Netanyahu decidió cesar al ministro de Defensa por unas declaraciones en las que él mismo decía que su país estaba entrando en una tónica que atentaba contra las bases del sistema democrático de su país. Y eso le ha costado que le cesaran, ¿no? Y el pueblo ha reaccionado pues con una manifestación que se calcula con más de 600.000 asistentes, ¿no? ¿Qué reflexión podemos hacer aquí? Pues, ¿en qué piensan? Estamos quizás en el peor momento de la historia reciente, en un momento complicado. Necesitamos líderes con carácter, con capacidad de liderazgo, con ideas claras, y tenemos todo lo contrario. Tenemos una serie de atontados en todo el mundo que nos van a llevar a la desgracia, al desastre mundial. Esto es lamentable. Los líderes que tenemos, en este caso estamos hablando de Netanyahu, que se ha tirado la friolera de algo así como 18 años en el puesto de primer ministro. Y este individuo quiere sacar una modificación legislativa que limite el poder legislativo. Bueno, yo diría que es incomprensible, pero realmente es comprensible. Es comprensible porque son pequeños dictadorzuelos que quieren perpetuarse en el poder. Y cuando pienso en esto, la reflexión que haría es un chiste que un día me contó un amigo, que un político inauguraba una cárcel nueva con todos los adelantos, con todas las comodidades, y cuando estaba visitando una cárcel le dijo a su ayudante personal: oye, tenemos que invertir más dinero en que haya cárceles como estas. Y su ayudante le dijo: ya, pero mire, es que necesitamos presupuesto para educación, para hacer nuevos institutos, nuevas escuelas. Y dice: no, cárceles, tenemos que invertir en cárceles. Y su ayudante le preguntó: ¿pero por qué? Dice: porque yo al instituto no voy a volver, pero aquí sí puede quedar cárcel. Entonces, esto me recuerda cada día más a este tipo de cuestiones. Es ridículo, son problemas que generan ellos mismos, que no existen, pero lo vemos en Israel, en España, en todos los lados. Generan el problema y después parece que si generaran el problema y lo solucionasen después, pues tendríamos a alguien que eran medio inteligentes, por decir algo. Pero es que estos generan el problema y después no lo resuelven. O sea, no puedo decir nada sin que se me vaya la olla y diga alguna barbaridad. Así que reflexión en manos de quién estamos, Dios mío. El 1 de julio terminaremos la construcción del depósito especial para almacenar el arma nuclear táctica en Bielorrusia. Con esas palabras, Putin anuncia su decisión de trasladar parte de su armamento nuclear a Bielorrusia y lanza un órdago a Occidente. Julia Ortega. El presidente ruso eleva la tensión aún más al situar sus armas nucleares tácticas en un país, Bielorrusia, que no solo hace frontera con Ucrania, también con Polonia, Lituania y Letonia, que son miembros de la OTAN. Putin asegura que el 1 de julio tendrá listo el silo subterráneo que necesita para almacenar las ojivas nucleares y contaría con alrededor de 2.000 armas de este tipo, según los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Esta decisión supondrá otra escalada del conflicto que Putin justifica. Dice que tiene que defenderse. Quisiera hablar del despliegue de armas nucleares tácticas en territorio bielorruso. Bueno, como veis, el señor Putin solo hay que dejarlo actuar. O sea, él hablaba de acercar las armas nucleares a la frontera rusa y ahora él las acerca a la frontera ucraniana y por tanto más cerca también de nuestra frontera, ¿no? Lo que él decía que no debían de hacer los yanquis o la OTAN, ahora lo hacen. Esto entra dentro de la retórica en la que ha entrado
Rusia de amenazar con el uso de las armas nucleares. Las armas nucleares no se diseñaron para ser utilizadas, se diseñaron para tener un equilibrio disuasorio entre las grandes potencias. Y estamos tirando todo esto por tierra y utilizándolo como una propaganda, como una amenaza, pues que en julio ya van a tener silos en Bielorrusia. Polonia pide también que la OTAN instale armas nucleares en su territorio. En fin, estamos entrando en una dinámica de asustar con el uso de las armas nucleares que no creo que sea buena para nadie. Y además que creo que cuando uno utiliza este tipo de herramientas, siempre está sujeto a la comisión de un error. Y un error en este tipo de armas es fatal. Fatal para todo el mundo, para el que las utiliza, porque evidentemente cuando tú utilizas este tipo de armas vas a tener una respuesta igual de letal o más que la que tú hayas utilizado. Así que nada, ellos seguirán en esta retórica y la única razón que yo entiendo es que estemos llevando a cabo, o estén llevando a cabo Rusia estrategia para forzar una negociación. Alguien me decía ayer que dice, no, ellos podrían lanzar una bomba nuclear táctica. Las tácticas se diferencian de las estratégicas en su radio de acción, su capacidad, su poder destructivo. Las tácticas son con un poder destructivo más localizado. Por explicarlo de algún modo, se podría lanzar sobre Kiev, desaparecería Kiev de la faz de la tierra, pero no afectaría al resto del país, ¿no? Bueno, yo creo que esto no puede darse porque alguien me decía que podría avanzar sobre Kiev, matar a Zelensky, a todo el gobierno y así provocar que Ucrania se rindiese. Yo creo que esto no se puede dar. El secretario general de la OTAN ya ha advertido de que si Rusia utiliza armas nucleares, el resultado será desastroso para Rusia. Que no vuelva a ser más que retórica también, pero están jugando con algo que es peligroso y deberían de dejar de hacerlo. Así que nada. Disturbios y cargas policiales en la 10ª movilización nacional contra la reforma de las pensiones en Francia. Las autoridades han desplegado un dispositivo de seguridad sin precedentes ante los temores de radicalización de esas protestas. A pesar de que la cifra de manifestantes ha sido ligeramente inferior a la de convocatorias anteriores, la violencia ha vuelto a marcar la jornada. Los sindicatos mantienen el pulso con una nueva convocatoria de manifestaciones para el próximo 6 de abril. El dictado de un presidente que se dice dispuesto a sentarse con ellos, pero sin suspender antes la reforma de las pensiones. No se puede aceptar que se diga que estamos en democracia cuando más de la mitad de la gente está en contra de la reforma. Mensaje del gobierno: no darán ni un paso atrás ante la violencia callejera. Somos y seguiremos siendo la muralla ante la violencia ilegítima y peligrosa. La huelga ha afectado sobre todo a transportes, energía, educación y también al turismo. La Torre Eiffel no ha recibido visitantes. También le hemos titulado ¿qué está pasando en Francia? Pues lo mismo, tenemos Francia llena de manifestaciones, llena de revueltas violentas. Y hay que tener cuidado con los galos, porque los galos cuando se revuelven son duros. ¿Y por qué se han revuelto? ¿Por qué en estas manifestaciones? Porque todos escuchamos que son por el intento de Macron de reformar la ley de seguridad social, de las pensiones. ¿Vale? Vale, primero os explico el problema
y las diferencias que hay con nosotros, que es muy interesante. Entonces, en Francia se jubilan a los 62 años. Y el nuevo sistema que pretenden establecer quiere unificar los 42 tipos de regímenes diferentes de jubilación que tienen en el País Vasco, que tienen los franceses, y hasta aquí podríamos estar de acuerdo. Tener 40 sistemas o tener uno, sería mejor tener uno. Pero vayamos ya al primer problema. Resulta que el modelo que quieren establecer es un sistema en el que vas a recibir unos puntos por una serie de cuestiones y que anima a trabajar más años. De hecho, pasa la edad de jubilación de 62 a 64. Cuidado, escuchad las cifras, de 62 a 64. Nosotros la estamos pasando de 65 a 67. O sea que nosotros tendríamos que hacer 5 manifestaciones. Pero bueno, no hacemos ninguna. Os cuento algunas diferencias de los franceses porque me lo he estado estudiando y me ha resultado curioso. Se jubilan a los 62 años. Y a todas las personas que a los 62 años hayan cumplido con todos los requisitos y decidan seguir trabajando, ese trabajo produce un incremento en su pensión. Esto ya, si lo comparamos con España, es gracioso, porque aquí el número máximo, si no me equivoco, son 35 años de cotización para recibir la pensión máxima, pero que yo, por ejemplo, llevo cotizado más de 42. Todos esos años a mí no me repercuten en nada. Yo todo lo que cotizo de más, como todos vosotros, no les repercute en nada. En cambio a ellos sí. Otra diferencia con nosotros, que no es baladí, es que calculan la pensión de acuerdo a los 25 años mejores de su vida laboral. No como nosotros, que si 15, que si 17, que si 25 los últimos. Pero si los últimos has cobrado menos, pues peor para ti. Normal que se enfaden, entonces salgan a las calles y protesten. Pero, ¿cuál sería la reflexión para mí? Porque creo que todo esto también es igual en todo el mundo. Nuestros políticos no son capaces de tomar medidas más allá de aumentar la edad de los que trabajan y tienen 65 años o 63 para que sus hijos, nietos jueguen a la Play porque no tienen trabajo a los 18 o 20, y además a los pensionistas reducirles sus mínimas pensiones, reducirles su capacidad de vivir bien. A mí esto ya no es que me parezca política, me parece una desvergüenza. Me parece actos de sinvergüenza puros y duros. Es decir, una persona que ha trabajado toda su vida tiene derecho a tener una jubilación digna para los años que le queden de vida, disfrutarlos. Y lo que no tiene ningún derecho son los políticos a quitarle esa capacidad, a decirle que trabajen más años. Y tíos que cobran 120.000 euros al año están decidiendo si mi abuela ya, yo ya no tengo ningún abuelo vivo, pero están decidiendo que mi madre cobre 720 o 723 euros. Y consideran que esa subida de 2 o 3 euros es mucho dinero. De verdad, esto creo que es una sinvergonzonería pura y dura. Es decir, quitarle dinero o reducirle a aquellos que han hecho que esta vida que tenemos sea así, aquellos que han conformado el país que tenemos, aquellos que han trabajado de sol a sol para que nosotros heredásemos un país en el que no tuviésemos que trabajar como ellos. Vergüenza les debería dar. Vergüenza les debería de dar, no que no sean capaces de resolver los problemas, que no sean capaces ni siquiera de dictar normas justas.
trabajador del aeropuerto de Santo Domingo se ha convertido en protagonista involuntario de la cumbre iberoamericana. Su fallo de protocolo mientras el rey Felipe VI bajaba del avión a su llegada a la cumbre se ha hecho viral. Y yo aquí el comentario lo hago como experto en seguridad que soy, como director de seguridad que soy. Todos habréis visto las imágenes de la llegada de nuestro monarca, el rey Felipe VI, a la cumbre iberoamericana en República Dominicana. Su llegada a Santo Domingo. Si no las habéis visto, yo os recuerdo las imágenes. Llega el avión de la Fuerza Aérea del Rey, la escalera eléctrica la acercan al avión y parece que el técnico que está arriba en la escalera tiene algún problema y sube otro técnico a ayudarle, que parece, a ver, yo no quiero insultar a nadie, pero parece que no tiene muchas luces. En ese momento, nuestro monarca sale del avión, le saludan militarmente, los que allí están arriba en la escalera, empieza a descender y este técnico, esta persona del aeropuerto, comienza a descender detrás del rey. Y esto se prolonga toda la escalera, sin que nadie haga absolutamente nada. Pudo empujarlo, asesinarlo. ¿Dónde está la seguridad? Y todavía estamos en disquisiciones de decir que no ha habido ningún error de seguridad. Claro que lo ha habido y gravísimo. Pero gravísimo. ¿Cómo no reacciona nadie? ¿Cómo nadie se lanza por ese señor? Pues no reacciona nadie. Y se ve la imagen de nuestro monarca bajando y el hombre bajando detrás de él por la escalera, como si estuviera en cualquier lugar. Y ya cuando está bajo una escalera, alguien le coge del brazo y le aparta. A buenas horas mangas verdes, cuando has estado todo el rato detrás de nuestro monarca. Lamentable. Desde el punto de vista de seguridad, lamentable. Yo he oído versiones de todo tipo, que si lo interceptas es un escándalo. A mí que no, como experto en seguridad, que no me cuentes cuentos. Tú tienes que defender la posición y la vida de tu VIP, que es en nuestro caso además el monarca, y ese señor tiene que ser reducido, no tiene que bajar un escalón. Es decir, cuando salió del lado de su compañero, y os invito a que veáis el vídeo, cuando sale delante de su compañero y se va detrás del rey, tiene que ser reducido inmediatamente. Discutido hoy sobre este asunto, ya se lo decíamos antes, ha sido en los pasillos del Congreso. Nadie se ha librado de las preguntas sobre los vientres de alquiler, incluidos aquellos que no sabían muy bien qué contestar. Los partidos que menos dudas han tenido son los dos socios de coalición. Tanto PSOE como Podemos quieren que la gestación subrogada siga siendo ilegal, porque consideran que supone la explotación de la mujer. El Partido Popular sí apoya que al menos se regule, también como pide Ciudadanos. Voy a hablar de esa maternidad subrogada de Ana Obregón. No porque me interese la farándula, que ya sabéis que no me interesa nada. De hecho, yo hice comentarios en Twitter anteriormente a que se desatara toda esta polémica política. Ya los políticos han hecho cargo del asunto, lo han politizado y ya no hay nadie que entienda nada más que si es de un lado o de otro. Ya está polarizado el asunto. Pero yo no quiero hablar de eso. Yo quiero hablar de algunas cuestiones que me parecen importantes a la hora de abordar este asunto, ¿no? Lo primero, yo creo que la madre naturaleza es sabia y por eso las mujeres tienen un ciclo de fertilidad que se termina a unos años. Desde luego a mí no me parece seriamente que 68 años
tengas dinero o no lo tengas, sea la maternidad subrogada una cuestión que haya que perseguir o no, que en eso no entro. Yo no estoy hablando de esos asuntos, estoy hablando de que cuando uno tiene un niño, yo creo que lo que se debería de pensar es en el niño, y sobre todo cuando se puede, porque hay gente que en Twitter me ha criticado y me ha dicho, no habla usted de los niños que nacen en África y no pueden, pues no me está quitando usted la razón, me la está dando. Cuando se puede, cuando se tiene el privilegio de poder decidir, debemos de ser mucho más escrupulosos a la hora de tomar estas decisiones. ¿Qué hará una madre a los 75 años cuando su hijo tenga 7? ¿Qué hará? Salir corriendo detrás de él. Tener un niño significa acompañarlo en su crecimiento, significa ser responsable de su educación, ser responsable de su comportamiento, ser responsable de ir generando una personita. Y no creo que los 68 años, para mí, serán muy loables todos los motivos que tenga esta señora. Seguramente hay motivos egoístas que son el no estar sola, el recuperar un niño que no tenía, pero todo esto son errores, todo esto es un problema sencillo, no es la realidad. La realidad es que usted alumbra a un niño por maternidad subrogada con 68 años, fuera absolutamente de toda normalidad. Para mí, es mi opinión personal. Sus primeras declaraciones un poco aclaran toda esta cuestión. Sus primeras declaraciones son: ahora ya no volveré a estar sola. Por tanto, vuelve a pensar en primera persona, vuelve a pensar en ella, no en la criatura. Un niño no necesita cuidados de asistentes. El dinero no le va a dar tener a su lado a su padre. Es decir, este niño está abocado a que su madre no pueda seguir sus pasos por una razón lógica de la naturaleza. No estamos hablando de deseos, no estamos hablando de que alguien quiera hacer una cosa de un modo u otro. No podemos permitir que nuestros deseos estén por encima de la lógica, de la seriedad, creo, en este caso. Hay que pensar en el niño, no en la madre. La madre no es... Cuando nace un niño, la madre, por supuesto, que es protagonista, pero el protagonista real es el niño, no es la madre. Y una cuestión más, que yo incluiría a mi debate. Una exclusiva media en este asunto. Mal ejemplo, ¿no? O sea, lo primero que hace es hacer una exclusiva. Pues no me parece serio. No me parece serio el planteamiento y no me parece serio, desde luego, hacer una exclusiva. Pero bueno, estos son es mi idea. No sé qué pensáis vosotros. O sea, me iréis contando por Twitter, en Spy on the Web o en mi cuenta personal. Ya me iréis contando qué pensáis de este asunto. Pero a mí me parece absolutamente inapropiado. Hoy quería también hablar de otra noticia. Hoy, casi con toda probabilidad, el S-81 hará su primera inmersión. Es un momento delicado, es un momento muy importante para
la vida de este submarino. Y yo, al leer la noticia, pues comencé a recordar mis años en submarinos, ¿no? Y recordé yo, ¿sabéis? No sé si sabéis, el curso de submarinos consta de 2 partes. Una parte teórico-práctica, en la que haces algunos ejercicios que lo cursas en la escuela de submarinos en Cartagena, y una parte práctica en la que embarcas en un submarino con la categoría de alumno para hacer prácticas de todo aquello que has aprendido, tutelado por los veteranos que están embarcados. Yo embarqué en un submarino, en el Tonina, el S-62, perteneciente a la clase Daphne, teníamos 4 en España, ¿no? Yo tenía 18 años, iba a cumplir 19 cuando embarqué en prácticas en el submarino Tonina. Bueno, es un momento impresionante. Por mucho que te quieras acostumbrar, un submarino es un hábitat, el submarino es un arma que da miedo, y te impone respeto. Yo recuerdo perfectamente cuando nos llevaron de la escuela a visitar un submarino y se abrió aquella escotilla y yo bajé por aquella escotilla y era todo como pasar a un mundo de todo reducido a la mínima esencia, y aquella escotilla era como que te tragaba y desaparecía del mundo normal, ¿no? Aquella fue mi primera visita, pero recuerdo cuando embarqué ya como alumno en prácticas. Y madre mía, cuando hizo inmersión, cuando embarcamos, salimos a la mar y de repente sonó perdonadme que yo no lo sé imitar muy bien, pero sonó la sirena que suena. Y eso era la sirena que nos anunciaba que íbamos a hacer inmersión. Yo recuerdo estar dentro, tenía solo 18 años. Y decir, madre mía, esto aguantará, nos estamos metiendo debajo del agua. Y yo intentaba tranquilizarme viendo las caras de los veteranos. Y ellos estaban todos tranquilos, cada uno hacía su trabajo. Creo que nadie pensaba, como ya después me pasó a mí, cuando ya llevaba años, porque tú ya no piensas en si es peligroso o no, es tu hábitat, ahí te mueves con tranquilidad y no pasa nada. Pero recuerdo perfectamente que después pasé a ser dotación de quilla del S-71, Anerna, el primero de la serie. La dotación de quilla es aquella que está cuando se pone la quilla en construcción del buque, que acompaña al buque en todo su desarrollo de construcción. Y después vienen estas pruebas, esto que está haciendo el S-81 ahora, ¿no? La Alerna del S-71. Pues después vienen estas pruebas y tú llega ese momento de la primera inmersión. Todo está muy calculado, todo está perfecto, pero el que te tienes que meter en esa máquina eres tú, y el que te tienes que meter debajo del agua eres tú, y hay siempre una cierta tensión, ¿no? Pero recuerdo perfectamente aquella primera inmersión que hicimos en el S-71, en el que coges inclinación a bajar, el submarino se pone en esta posición, y uno empieza a... No es que haya miedo, pero sí hay cierta prudencia, ¿no? Y después, os digo, después de esto vendrá algo que es todavía más impresionante, que son las pruebas de mar, que es algo así como poner el submarino a su máximo rendimiento. Y eso incluye pruebas complejas, pruebas en las que se prueba el buque a su máximo rendimiento, es decir, se le lleva a el máximo de todo, al máximo de inclinación, al máximo de inmersión, y las pruebas son durillas y bueno, es un profesional, pero si no tienes respeto al riesgo serías un irresponsable. Así que animo a nuestros marinos del S-81 a que tengan
buen día, que hagan su primera inmersión, que nos demuestren a España y a todos los españoles que podemos confiar en ellos, como yo confío, por supuesto, yo sé cómo son y sé que están dispuestos a aquello que muy poquita gente, muy poquitas personas estarían dispuestos, que es a dar la vida por defendernos. Así que enhorabuena, mis queridos compañeros, y ánimo, que hoy es un gran día para vosotros. Después que quería recordar, hay muchos, en este momento, muchos militares ucranianos preparándose en academias militares españolas, haciendo ejercicios y entrenándolos para la guerra, en tácticas modernas de combate, en tácticas de todo tipo. Bueno, esto es interesante, es una forma más de ayudar a Ucrania en esta lucha contra Rusia, pero quisiera resaltar algo. He hablado con varios compañeros y todos me subrayan lo mismo, que es, dice, aprenden a una velocidad de vértigo. ¿Y por qué aprenden a una velocidad de vértigo? Pues porque tienen motivación, porque quieren defender a su país, porque quieren defender a su país de una invasión y de un ataque salvaje de Rusia. Y eso les hace aprender a velocidad de vértigo. Dicen que son incansables, nunca quieren terminar, y lo que sí quieren terminar rápido es su periodo de instrucción para incorporarse a la guerra. ¿Os imagináis? Imaginaos por un momento que sales del campo de Zaragoza, donde son ejercicios de combate, donde tú no vas a fallecer, y te vas al frente en la guerra de Ucrania, donde las posibilidades de que fallezcas son muchas. Hay, según me cuentan mis compañeros, de todo tipo, algunos que tienen algo de instrucción militar y otros que no tienen nada, que están empezando de cero y quieren incorporarse ya a la defensa de su país. Desde aquí, desde luego, mi más sincera enhorabuena a estos ucranianos que quieren defender su patria. Ojalá en España, si algún día nos ocurre, contemos con esa misma motivación por parte de nuestros jóvenes y de los voluntarios. Y la última noticia, y quiero comentarla brevemente. Sabéis que la ONU tiene un Consejo de Seguridad, que es un número de países reducidos. Se generó cuando se creó las Naciones Unidas, y el Consejo de Seguridad son países que tienen derecho de veto, es decir, todas las resoluciones que saque la ONU, si hay uno solo que esté en desacuerdo, pues no se pueden emitir. Dentro de este Consejo de Seguridad está Rusia. Algo que ya hemos comentado cuando en ocasiones hemos hablado de Naciones Unidas y de para qué sirve Naciones Unidas, qué hacen actualmente. Bueno, a mí me parece perpéntico, por supuesto. Pero más allá es que el Consejo de Seguridad tiene una presidencia que va rotando entre los países que componen el Consejo de Seguridad. Esa presidencia le va a tocar a Rusia ahora. ¿Sabe cuál es la misión del Consejo? Misión principal del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas: mantener la paz y la seguridad internacional. ¿Qué me decís, querido espía de verdad? Ponerle el título a esta película. ¿O qué reflexión hacemos? Pues mi reflexión, desde luego, y voy por partes, y voy a dejar esta para el final. Mi reflexión a la noticia de Ana Obregón es que no se puede ceder ni por dinero ni por nada a cuestiones que no son razonables. A la primera inmersión del S-81, mi reflexión es que todavía tenemos muchísimas personas que son capaces de
velar por la seguridad de los demás, de trabajar por lo colectivo, de trabajar por aquello que es importante para la sociedad. Y todavía tenemos personas que tienen el honor y tienen las ganas de defender a nuestro país. Y en cuanto a los militares ucranianos, mi reflexión sería: la voluntad es más importante que la fuerza, el poder, la potencia de un país. De hecho, es verdad que ha ayudado por armas de Occidente, pero los soldados, las vidas las ponen los ucranianos y están poniendo en jaque a una de las primeras potencias mundiales. Y la reflexión con respecto a la ONU, voy a ser un poquito más duro porque creo que es lo real. Cuando un organismo está plagado de personas que lo único que quieren es que continúe funcionando porque es un lugar muy bueno para trabajar, en el que tienes unas condiciones espléndidas y unos sueldos espléndidos, acaban perdiendo el objetivo de para qué y para quién están trabajando. Que Rusia presida el Consejo de Seguridad de la ONU es un esperpento, y eso convierte en un esperpento a la organización. Son los servicios de emergencia dirigiéndose a toda prisa hacia el lugar del tiroteo. En este colegio de Nashville, en el estado de Tennessee, había unos 200 alumnos cuando una joven ha abierto fuego a discreción, dejando varios heridos y también fallecidos. Hasta 5 miembros del cuerpo de policía han respondido abatiéndola. Es que ayer tuvimos una nueva masacre en Estados Unidos. Se han producido ya 129 tiroteos masivos en los Estados Unidos. El de ayer, una chica de 28 años mató a 3 niños, creo, y 3 mayores, 6 personas fallecidas y ya hay bastantes heridos. Según he podido leer, esta chica iba nada menos que llevaba una pistola y 2 fusiles ametralladores. O sea, ni para ir a guerra llevas tanto armamento. Pero lo que subyace aquí es un problema que en Estados Unidos se prolonga, que ningún presidente de los Estados Unidos ha querido solucionar, que está en la esencia de los propios norteamericanos, de los propios estadounidenses, perdón, que es en su constitución incluso está reflejado en la posesión de armas para poder en un momento dado rebelarse incluso contra su gobierno. Y al final todo confluye en un ambiente que dibuja una situación de locos. O sea, ¿cómo se puede permitir que haya 129 tiroteos masivos en el que han muerto escolares de todo tipo? ¿Cómo alguien no tiene la sensibilidad de terminar con esto? Y terminar con esto es fácil. Que no nos cuenten cuentos, que no nos vuelvan a contar mentiras. Señores, a ver, esta señora llevaba 2 fusiles ametralladores y una pistola. Si no los llevase, ¿sería peligrosa? Pues seguro que no. Por tanto, el peligro no está en que haya una persona más o menos desquiciada que quiera realizar un acto de estos. Está en que tiene las herramientas para poder realizar lo que son las armas. En Estados Unidos todo el mundo tiene armas, aquello parece el mundo en combate. Entonces, ¿por qué no le ponéis solución a esto? ¿Pero cómo permitís que cada año haya cientos de muertos de este modo? Y esto es la primera potencia mundial, os recuerdo. ¿Qué reflexión podemos hacer ante esto, querido espía de la verdad? Los niños en Estados Unidos para ir al colegio van a tener que ir con chaleco antibalas, porque si no,
pueden verse implicados cualquier día en un tiroteo. No en una pelea, no, en un tiroteo. Yo esto no lo puedo entender. Me cuesta tanto entenderlo que me cuenten lo que me cuenten, no soy capaz de vislumbrar por qué no se toma ninguna decisión al respecto, porque no toman ninguna decisión al respecto, porque además esto solo ocurre en Estados Unidos, no ocurre en ningún sitio más, solo en Estados Unidos. Bueno, ¿qué os ha parecido? Me imagino que bien. La verdad es que Milenarios hace un trabajo técnico importante y maravilloso, creativo, y queda muy bonito. Así que espero que os lo hayáis pasado bien y que aquellos que por la semana no podéis verlo, lo veáis el fin de semana, como es nuestro resumen. Así que nada. Buen fin de a todos, descansar, prepararos para la siguiente semana, que bueno, para muchos tiene una parte de vacaciones que es Semana Santa, así que nada, a disfrutar.